¿Cuáles son los otros mundos posibles? Todos los que no incluyan contradicción. Que yo venga con un saco negro en lugar de con un saco rojo, con un saco amarillo, no es contradictorio. O sea que en la mente de Dios caben todos los mundos posibles y los está pensando, pero no les dio existencia. Allá está mi gemelo con el saco amarillo, con el saco rojo, con gorra, sin gorra, con sombrero de charro. Todas las posibilidades, todas. Este mundo tiene infinitas posibilidades. Todas están en la mente de Dios, no existiendo, simplemente siendo pensadas, o sea, subsistiendo. La única que tiene existencia es esta. ¿Por qué? Porque esta es la mejor. ¡Ah, caramba! ¿Qué distancia hay entre el 0 y el 1, o entre el 1 y el 2? La misma distancia que hay entre yo y tú. Todas mis diferencias hasta ya no ser yo sino tú, y tú todas tus diferencias hasta ya no ser tú sino ella. ¿Y cómo le calculamos todas las diferencias entre 0 y 1 o entre 1 y 2? Pues con el cálculo infinitesimal. Maravilloso. Hace una revolución matemática genial que ahora nada más sirve para poder hacer una jeringa. Bueno, sirve para otras cosas. Pero calcular el diámetro externo del émbolo y el diámetro interno de la jeringa para que se necesita con cálculo infinitesimal. Pero la idea metafísica de atrás, lo que lo movía, era poder explicar el tamaño de la mente de Dios que imaginaba todos los mundos posibles, donde todas las versiones posibles están, hasta esta, porque sigue siendo pensada también por Dios, aunque ya le dio existencia. Pero, ¿cómo puede Dios elegir si no le queda más remedio que elegir lo mejor? ¿En qué momento Dios tuvo la opción de elegir otra cosa? ¿En qué momento yo, que fui pensado por Dios desde mi nacimiento hasta mi muerte para hacerme coincidir con todo lo demás, fui yo libre para decidir cada acto de mi vida? Una cosa tan bien planificada como la armonía preestablecida pone en crisis el concepto de libertad. Había un teólogo que le tenía una envidia feroz a Leibniz, se llamaba Arnold, y le tenía envidia por una cosa pedestre como siempre. El mecenas de Leibniz no le daba ni un centavo a Arnold. Y Arnold escribe una crítica formidable mostrando que la visión monadológica de Leibniz atenta contra la versión correcta, porque Dios no es libre y los seres humanos no son libres. Pero Leibniz era listísimo, pero verdaderamente qué maravilla de genio. Dice: si todos somos una mónada, sin puertas ni ventanas, una unidad cerrada, no puede entrar del exterior a nosotros nada que nos obligue a ser diferentes de como somos. Cada quien actúa como tiene que actuar porque es el mismo. La única ley que cada quien respeta es su propia ley. La libertad es autonomía. No andar al contentillo,
no elegir esto o aquello por mariposeo, sino comportarme de acuerdo con mi ser. Y salva el problema de la libertad, dándole un giro e inventando el concepto de autonomía. Es maravilloso. Un Dios que además no es temporal, es eterno. Un Dios que crea, y no como el agricultor que siembra la semilla y la va a regar y ve que crece y luego cosecha, sino un Dios que crea todo, desde el principio hasta el final. O sea, un Dios para el que ya toda la creación sucedió. Yo, hoy, mañana, pasado, como una especie de cordillera de Óscares, ya me sabe con quién me voy a topar, sabe dónde voy a llegar. Para Dios ya todo sucedió, porque si no, no tiene una omnisciencia. Para mí, que soy un ser temporal, pues hay mañana y pasado mañana. Para Dios, que tiene una conciencia infinita, sucede todo simultáneamente. La imagen que a veces manejo, porque resulta medio elocuente, es la del rayo láser sobre el tocadiscos, que va marcando momento por momento. Mejor vámonos a la aguja antigua, que va vibrando según sea el canalito por el que va pasando la aguja. Nuestra conciencia es del aquí y el ahora, como una especie de aguja de esas. Para Dios, cada instante del disco completo está puesto con una aguja en cada punto. Es una conciencia de simultaneidad. Eso es la eternidad. Dios es eterno, tiene una conciencia infinita, es omnisciente, es omnipotente en los términos dentro de lo permitido, por supuesto. Y una pregunta, señor Leibniz: ¿para qué nos hacía falta Dios? Pues nos hacía falta para cobijarnos bajo la sombra de alguien que nos protegiera. Pero ese Dios que ya lo hizo todo, está desentendido de la creación. Ya no es un Dios milagroso. Si decidiera en algún momento intervenir sobre lo planificado, sería una rectificación, pero Dios no se equivocó. Este Dios ya no sirve para nada. No interviene, ya todo lo hizo, ya se desentendió. La razón con la que termina siendo identificado Dios no me sirve de protección. Le di tantos elementos a ese Dios, lo volví tan perfecto, más bien lo volví perfecto, que ahora yo no le hago falta. No tiene nada que ver conmigo. Las versiones más perfeccionadas de Dios, las más cosméticas, las más articuladas, donde la filosofía de veras ha metido su pezuña para dejar pulido a Dios, terminan provocando este efecto de desconcierto en el que ya no entendemos. Yo necesitaba a alguien que me salvara de la muerte, alguien que interviniera para resolver mis conflictos, alguien de quien depender, un ser superior, alguien como los dioses griegos, a quien hacerle un cohecho mediante una libación.
Y resulta que este Dios ya lo hizo todo. Y todo lo que sucede tiene que ser fatal porque la racionalidad con la que se hizo la programación no puede fallar. Esta es la versión de Dios más acabada. Es cuando Dios coincide perfectamente con la razón. Y es cuando la razón ha alcanzado en la evolución humana su más alto peldaño. Dios, pues, se parece a los hombres tanto, y dependiendo del momento en el que lo proponen, que Dios es una especie de espejo de lo que nosotros somos. ¿Dónde está la inmensidad de Dios? Pues está en nosotros, en este afán de desmesura que tenemos y del que vamos a hablar en la próxima conferencia. Lo que realmente somos es eso que hemos proyectado en Dios. Somos unos seres absolutamente insatisfechos. Termino con esto. Hay muchos seres vivos que tienen conciencia. Las plantas crecen mejor con la música de Bach. Eso dicen. La oruga tiene conciencia, sabe dónde morder, dónde no morder. Sabe de qué huir. Tiene una conciencia. Pero su universo es del tamaño de la hoja en la que se arrastra. Nosotros tenemos una conciencia que desborda el instante en el que estamos, el metro cuadrado que ocupamos, y se va haciendo juegos y piruetas en la región de lo macroscópico gigantesco, donde la razón nos empieza a fallar y las cosas que nos muestra ya no son intuibles. Se va a la zona de lo infinitesimal, como veíamos, y tampoco comprendemos allá. La razón de nosotros se lanza y su máxima apuesta es Dios. La oruga tiene un universo pequeñito y no hace dioses. Nuestra distinción, nuestro acento, o nuestra definición, si quieren, es que el hombre es el único animal que hace dioses. Y ahí ponemos como en una alcancía todos nuestros anhelos. Hay una frontera muy extraña, porque pareciera que es algo externo a nosotros, pero creo que es simplemente el horizonte hacia el cual aspiramos. Creo que la inmensidad de Dios lo que viene a mostrar es nuestra propia inmensidad. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí.